Me han dado el privilegio de iniciar la convención hablando de un hombre llamado Ezequiel. Normalmente, dentro de la lectura que hemos hecho de la Biblia o que yo hago de la Biblia, no sé si a ustedes les pasa, siempre que hablamos de Ezequiel tomamos uno que otro pasaje, pero no había tenido la oportunidad de leerlo concienzudamente, salvo lo que uno ve en el seminario cuando ve Antiguo Testamento o teología también del Antiguo Testamento, cuando ve uno apocalíptica del Antiguo Testamento, pero de forma concienzuda, de forma detallada, estudiar, leer al profeta Ezequiel no había sido algo constante en mi vida, salvo algunos pasajes para complementar una predicación. Leyendo este texto, base incluso de nuestra convención, me he podido dar cuenta la riqueza que tiene este texto para el día de hoy. Un texto escrito aproximadamente hace 2500, 2400 años. ¿Cómo es relevante esa palabra para nosotros el día de hoy? Y obviamente tenemos un lema: aliento de vida. Y eso tiene que ver, obviamente, ese aliento con la obra o el acontecer de Dios para con su pueblo. El tema que vamos a predicar esta noche lo he titulado Ezequiel, un hombre común con una misión sobrenatural. Bien pudiéramos también hablar de Ezequiel, un hombre común como tú o como yo. Y también cabría este título en este sermón. El pueblo de Israel, año 2600, 2700, 2800, se encontraba en decadencia, reducidos, y vivían como nación, como pueblo, en un estado de limitaciones, de sequedad, de aridez y de falta de fruto. Prácticamente habían llegado a un estado en el cual que podíamos declarar que eran muertos vivientes. Era un pueblo que, como tal, Dios le había hablado a través de los profetas acerca de su futuro. Un pueblo que tenía la palabra de Dios, tenía los principios de Dios, pero los sacerdotes se habían corrompido. Los líderes se aprovechaban de los pobres, las mujeres se enriquecían a punta de lujo, y el rico cada vez era más rico y el pobre cada vez era más pobre. El templo se había convertido simplemente en un lugar, en un ritual. No había vida espiritual en el pueblo. Muchos de ellos acudían a los lugares altos a rendirle culto a los Baales. Y Dios, a través de los profetas del siglo octavo, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, les exhortaba una y otra vez a que renunciaran a esa idolatría. Es más, esta idolatría no solamente se evidenciaba en lo físico, también se evidenciaba en el estilo de vida que ellos tenían. Su Dios era el dinero, su Dios era el orgullo, su Dios era la altivez, su Dios era la terquedad. Y como pueblo, obviamente, muchos vivían bien y pensaban que Dios les había bendecido, los estaban bendiciendo, porque su vida material iba de manera distinta a los demás. Dios, a través de la historia, les había enviado bajo ciertas épocas escasez, hambruna, para que el pueblo reflexionara y se preguntara qué pasaba, por qué estamos en esta situación. E incluso muchos de ellos
ya ni creían en Dios. Para ellos Dios se había vuelto un nombre, algo nominal. Había un conocimiento de Dios, pero no había una relación personal con Dios. Y Dios les advierte en el siglo VIII, pero también en el siglo VII a través de los profetas del siglo VII. Jeremías, Sofonías, Nahum, Habacuc y Abdías hablaban tanto al reino del norte como al reino del sur, pero particularmente al reino del sur. Y aún así, estos hombres y estas mujeres continuaban en su terquedad. Muchos se preguntaban de los profetas si había un cambio en el pueblo, si no era perdido ministrar en medio de ellos. Uno de ellos era Habacuc. Y Habacuc, si tú lees el libro de Habacuc, Habacuc le reclama a Dios: es que no haces nada, Señor, es que no ves cómo el pueblo se rebeldiza, es que no ves cómo predicamos, y tú parece que haces oídos sordos a la maldad de este pueblo. Hay muerte, hay espanto, hay soborno, hay adulterio, hay fornicación, hay idolatría, hay robo, hay sequedad. Y tú no haces nada, Señor, le dice Habacuc a Dios. Hay un reclamo incluso de sus mismos líderes, de sus mismos profetas ante el Dios del cielo y de la tierra. Y por último, Dios habla a través de los profetas del siglo VI. Ezequiel, Ageo y Zacarías. Pero llegó un momento en el cual la misericordia, la gracia de Dios para con su pueblo se agotó. La rebeldía del pueblo, la rebeldía de sus líderes, la desunión de ellos mismos, incluso muchos de ellos habían dejado de ofrendar, de diezmar. Y Dios obviamente les dice a cada uno de ellos que su rebeldía era comparable a la rebeldía de las demás naciones. Naciones que no conocían de Dios ni hablaban de Dios, pero a veces ellos los superaban en maldad a esas otras naciones. Vino un pueblo del norte, Babilonia, con su rey Nabucodonosor, y arrasó en el año 598 antes de Cristo, barrió con Jerusalén. Niños, mujeres embarazadas, jóvenes, adultos, ancianos, muchos fueron asesinados. Y una gran parte de ese pueblo fue llevada al exilio. La ciudad en un principio fue perdonada por Nabucodonosor, pero después fue arrasada bajo juego por este rey. Y dentro de ese cúmulo o gran cantidad de hombres y mujeres que salieron, estaba Ezequiel. Y el pueblo tiene todavía la osadía de preguntarse, cuando estaba en el exilio: ¿por qué estamos aquí? Dios nos abandonó, Dios ya no se ocupa de nosotros, a Dios ya no le interesamos, Dios dejó de ser nuestro Dios, Dios quedó abandonado atrás, y ahora nosotros somos pueblo huérfano en un país extraño. La verdad es que muchos de ellos
comenzaron a echarle la culpa a sus padres, a sus antecesores. Otros le echaban la culpa a los líderes, la situación que vivimos, la economía, el atraso, la aridez, la sequedad, la apatía, el conformismo, todo lo que vivimos es culpa de los líderes, es culpa de nuestros ancestros, es culpa de este, es culpa de aquel, es culpa de los sacerdotes, es culpa de los levitas. Y Dios les dice en Ezequiel 18, 14, 20 que el hijo no pagará por el pecado de su padre, ni el padre pagará por el pecado de su hijo. Cada uno debe pagar por su propio pecado. ¿Qué les quiso decir allí? Cada uno tal vez no ha cometido el pecado del otro, pero cada uno ha contribuido de una u otra manera al estado, a la situación en que se encontraba el pueblo. Nadie podía decirse a sí mismo que era inocente de la situación que estaba acaeciendo en el pueblo. Nadie podía salirse de paso y decir de un momento a otro: la culpa es del otro, porque esa persona a su manera, a su forma, también había contribuido a la condición espiritual, social, económica del pueblo. Y lo que estaban viviendo era producto, efecto de la sumatoria del pecado de cada uno de ellos. No había, como dice Romanos, ni un solo inocente. Todos eran responsables. Y ahí encontramos al pueblo en una nueva realidad. Esa nueva realidad generaba en el pueblo zozobra, incertidumbre, desesperanza, e incluso tenían una visión gris, sombría frente al futuro, poco alentadora en cuanto al presente. Para ellos no había ya esperanza para sus familias, no había futuro para sus hijos, para sus nietos, no había esperanza para ellos, porque las condiciones que estaban atravesadas de falta de fruto, de estancamiento, de aridez en un país extraño, ya las posibilidades para ellos se habían acabado. Pero ahí en medio de ellos estaba el profeta Ezequiel. Y a continuación vamos a observar algunos hechos bíblicos que nos indican cómo era este hombre común que el Señor escogió para llevar a cabo una misión sobrenatural en medio de su pueblo, que de seguro nos van a dar principios para nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio. ¿Quién era Ezequiel? Voy a invitarles a que abramos la Biblia en Ezequiel capítulo 1 y vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 3. Ezequiel está después de Lamentaciones. Vamos a mirar cómo era el profeta Ezequiel, ese hombre que Dios escogió en medio de la crisis, de la sequedad, de la aridez que vivía el pueblo, en medio de la muerte que vivía el pueblo, en medio de la desesperanza que vivía el pueblo, en medio de la nueva realidad que vivía el pueblo, en la nueva realidad social, económica, política, en la nueva realidad política internacional incluso, que afectaba al pueblo de una u otra manera e iba a influir o iba a determinar su futuro. ¿Cómo era este profeta? No vamos a hacer un análisis de la niñez, la adolescencia, la juventud. No vamos a hacer este hecho cronológico. Vamos a tomar algunos aspectos del profeta, porque si no, no terminaríamos esta noche. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 3, que va a servir de texto base.
Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Quién era Ezequiel? En primera medida, Ezequiel era un hombre que enfrenta la misma realidad del pueblo. Era un ministro, podemos llamarlo en términos modernos, un pastor, podemos llamarlo un servidor de Dios, un profeta de Dios que vivía la misma realidad del pueblo. ¿Dónde se encontraban? El mismo texto nos da indicaciones. Se encontraba cautivos inicialmente en Tel Aviv, como se le conoce en el capítulo 3:5, pero se encontraba junto al río Quebar en Babilonia, porque toda esa era una provincia de Babilonia, Tel Aviv. ¿Qué era el río Quebar? El río Quebar era un río artificial que tomaba el agua del río Éufrates y tomaba también el agua del Tigris, y formaban un canal que rodeaba la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Tel Aviv, y vertía de agua a la ciudad. Allí se encontraba el cautivo, prisionero, conjuntamente con las demás personas del pueblo. Se encontraba allí en el abandono, en la esclavitud, compartiendo la crisis económica, el desarraigo de estar en otro lado, la enfermedad, la muerte, el luto y el dolor de haber perdido a los seres queridos. Una nueva realidad, pero bajo unas condiciones de abandono, de zozobra, de incertidumbre, de muerte, de luto y de esclavitud. El pueblo estaba en crisis y Ezequiel, como ministro de Dios, compartía esa misma realidad del pueblo. Compartía con el pueblo la tristeza e incluso compartía con el pueblo los cuestionamientos del pueblo hacia sus líderes, probablemente las quejas amargas de sus compatriotas hacia el mismo Dios. Dios nos abandonó. Dios ya no está con nosotros. Dios nos dejó a nuestra suerte. Nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos de aquí en adelante parece que se quedaran en el techo. Parece que no pasaran de las nubes. Nuestro clamor, nuestro llanto, nuestro gemir, nuestro ayunar, nuestro luto no le es conocido a Dios. Ahora hay un Dios indiferente, apático, lejano, distante de nosotros. Posiblemente Ezequiel escuchaba ese lamento del pueblo. El pueblo se sentía derrotado, fracasado, sin esperanza, sin futuro. Pero ¿sabe qué era lo más tremendo? Que frente a esa misma realidad, Ezequiel tenía que ejercer su ministerio en medio del dolor, del quebranto, de la tristeza, de la pobreza, en medio de un país extranjero y en un pueblo que pareciera no tenía futuro, no había esperanza. Allí estaba el siervo escogido de Dios, un hombre que se identifica con la realidad del pueblo, que vive su misma realidad y que sufre las consecuencias de esa misma realidad.
Pero Ezequiel en segunda medida también era un hombre común y corriente, sujeto a debilidad y mortalidad. Perdón. En la visión del capítulo que usted encuentra del 1 del 3 en adelante, no lo vamos a tocar ahora, lo vamos a tocar después, algunos aparte, del 1 al 4 al 28, prepararon el camino de Ezequiel para el llamado de Dios. En el capítulo 2:1, Ezequiel es llamado por primera vez por Dios y Dios lo llama hijo de hombre. Y así se le llama durante el libro 93 veces. Cuando se le llama a Ezequiel hijo de hombre, se refiere a Ezequiel como un hombre común y corriente. Dios no lo llama por nombre, le dice hijo de hombre. Tú, un hombre común y corriente, sin ninguna característica especial, un hombre como cualquiera, un NN entre comillas, señalando la fragilidad humana del profeta y acabando con todo tipo de orgullo, de prepotencia, de altivez de parte de él hacia el llamado de Dios. Como hombre, como ser humano, era un hombre dispuesto a pasiones, a dolor como cualquiera del pueblo. No tenía, como hombre llamado por Dios, un manto especial. No tenía una especie de aureola que se le pudiera colocar que lo hacía diferente a los demás. Era un hijo del hombre, alguien que se identificaba con el dolor del pueblo, alguien que se identificaba con la necesidad del pueblo, alguien que vivía la realidad del pueblo. Ezequiel era un ministro que vivía en el pueblo, que se desenvolvía en el pueblo, que sufría las inclemencias de las decisiones del pueblo, pero que tenía que ministrar en medio del pueblo, como tú o como yo. Dios no lo escoge por ser un ser especial. No tenía un manto especial por ser el hijo de, el sacerdote de, el que pertenecía a la familia de, el que tenía la cultura tal, el que ministraba en el lugar tal, el que pertenecía a la iglesia tal, el que tenía los estudios X. Dios no lo escoge por ello. Dios llamó al ministerio a un hombre cualquiera como tú o como yo, sujeto a debilidad, sujeto a muerte, sujeto a dolor. Ezequiel había perdido su esposa antes del exilio. Ezequiel estaba de luto, al igual que muchos de nosotros en nuestras iglesias. En la pandemia perdimos hermanos. Muchos de nosotros hicimos sepelios a distancia y muchos de nosotros enterramos nuestra familia también en medio de la pandemia. Muchos de nosotros, cuando los hermanos nos llamaban que tenían a su madre, a su padre, un hermano, un hijo en la clínica, nosotros también vivíamos la misma realidad con nuestra propia familia. En
En el versículo 2:2, Dios le dice a Ezequiel que lo iba a llenar con el Espíritu Santo. Ponte de pie. Capítulo 2:2. En el versículo 1 le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y en el 2:2 dice: luego que me habló, entró el Espíritu en mí y afirmó mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel, vas a tener una misión como un ser humano común y corriente. No eres alguien especial, no tienes un hálito especial, no tienes un manto especial. Lo único especial que tienes es que yo te he seleccionado del montón de la gente. Yo te he escogido a ti y te he colocado en el lugar donde está de mi gracia, no por ser el mejor, no por poseer más estudio, no por ser perfecto, no por ser el más santo, no por venir de la mejor familia, no por estar en la ciudad X. No, Ezequiel, eres un hombre común y corriente que vas a vivir y vas a ministrar en medio de este pueblo, pero para ejercerlo necesitas de la unción del Espíritu Santo. Necesitas volver a vivir. Necesitas volver a nacer. Necesitas un aliento que afirme tus pies, que te fortalezca, que te dé un nuevo vigor. Y Ezequiel también es llamado hijo de hombre porque como ser humano amaba profundamente a ese pueblo. Ezequiel no solamente se identificaba con el dolor del pueblo y experimentaba lo mismo que el pueblo vivía, sino que en medio del pueblo Dios le va a decir más adelante: al pueblo en el cual tú vas a ministrar, Ezequiel, es un pueblo en el cual vas a encontrar oposición, vas a encontrar desengaño, vas a encontrar traición, vas a encontrar ingratitud. Ese pueblo en el cual tú amas. Vas a encontrar pecado, vas a encontrar dureza de corazón, vas a encontrar rebeldía. Pero yo te he llamado, Ezequiel, a ministrarles a ellos en medio de un mundo hostil, amenazante, duro, pero con grandes posibilidades. Y en el versículo 2:1 le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. ¿Estás dispuesto a ponerse sobre los pies? ¿Estás listo? Te presento este panorama, Ezequiel. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? ¿Tienes una actitud para enfrentarlo? ¿Quieres hacerlo? Dios te ha ubicado a ti y a mí en el lugar donde cada uno de nosotros estamos. Otra persona, posiblemente con mejor capacitación, con títulos, con más trayectoria, posiblemente con mejor carisma, pudiera estar ocupando nuestro lugar. Pero Dios te escogió a ti. No escogió a otro. Y si otro usurpare ese lugar, por más títulos, por más experiencia, por más capacidad,
no tendrá el respaldo divino, porque Dios te escogió a ti y confía en ti. Amén. Si ese es un aplauso para Dios, mis hermanos, déselo bien fuerte. ¿Estás dispuesto? ¿Amas el lugar donde Dios te colocó? ¿Amas la gente a la cual sirves? A pesar de que te critican, a pesar de que murmuran, a pesar de que se te oponen, a pesar que están pesados para asistir a la iglesia, a pesar que vienen cada 20 días, a pesar de que tú los llamas y te dices que ya vienen y no aparecen. A pesar de que persisten en el pecado y que cuando tú hablas, ellos más insisten en su rebeldía. ¿Amas a esa gente? ¿Amas a ese pueblo? ¿Amas el ministerio que Dios te ha dado? Si tuvieses la oportunidad, más bien estarías en otro lugar. Uy, si Dios me diese la oportunidad y me diera otro empleo en tal lugar, yo creo que yo abandonaría esto, renunciaría y me iría. ¿Amas el ministerio que Dios te ha dado? ¿Cómo te ves a ti? ¿Cómo ves a tu familia en medio de esta situación que estamos enfrentando hoy día? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves el futuro de ellos? ¿Cómo ves tu propio futuro? ¿Cómo ves la iglesia? ¿La ves con futuro? ¿La ves con posibilidades? ¿O la ves estancada, dura? Como si fuera un carro grande con unos motores que prenden y vuelve y se apaga, prende y vuelve y se apaga, prende y vuelve y se apaga. ¿Cómo te sientes allí en el lugar donde estás? Cansado, cansada, agotado. Tal vez dudas de si Dios te llamó o no te llamó. Tal vez quieres pasar el relevo y que otra persona se encargue. ¿Cómo ves el lugar, la comunidad donde Dios te colocó? ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo son las personas a las cuales tú has sido llamado a ministrar? Has sido llamada a ministrar. Son preguntas que quedan para ti y para mí. En tercera medida, Ezequiel era un hombre con preparación ministerial fundamentado en la palabra de Dios. Ezequiel 2:9, 3:1 al 4, sensible y obediente a esa palabra. En el versículo 2:9 dice: y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo del libro. Y sigo leyendo hacia el 10. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y en el 3 y 4, y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come ese rollo y ve y habla a la casa de Israel
y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. En el versículo 2, volviendo atrás del capítulo 1, dice que Ezequiel se encontraba en Babilonia, provincia más que todo, todavía en Jerusalén, al lado de Jerusalén, listo para ser llevado a Babilonia, a la capital. En el año 393 antes de Cristo, cuando Ezequiel iba a cumplir 30 años. Cuando Ezequiel iba a cumplir 30 años, un 31 de julio del año 593, 5 años después de que habían sido llevados al exilio, o sea, los 5 años en que él conjuntamente con el pueblo fueron llevados al exilio, Ezequiel cumplió los 30 años. ¿Qué significaba cumplir los 30 años? ¿Por qué está ese texto allí? Ezequiel era hijo de Buzi, sacerdote de Jerusalén. Y como tal, como hijo de sacerdote, él también iba a ser sacerdote. Desde niño se había preparado para ejercer las funciones de sacerdote. Desde niño se había preparado para ejercer las funciones en el templo. Los judíos no dejaban al azar la preparación de sus ministros. Los preparaban en todo lo relacionado con la Torá, con la ley, con el Talmud. Eran personas versadas en cuanto a los sacrificios, eran personas versadas en cuanto a los días festivos, eran personas versadas en cuanto a profecía, entre comillas. O sea, había sido preparado para ser sacerdote. Pero cuando llegó el momento de Ezequías ejercer su sacerdocio, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba? El panorama histórico, social, geográfico había cambiado. Ya no podía seguir o ejercer el ministerio para el cual él había sido preparado. Allí, en medio de esa situación, Dios, que conoce la situación del profeta, del sacerdote antes, ahora le hace un nuevo llamado. Una mano extendida y en ella un libro del rollo de la palabra de Dios. Hubo un redireccionamiento del ministerio del sacerdote. De aquí en adelante ya no iba a ser más sacerdote. De aquí en adelante él tenía que ser, en su ministerio, ir más allá. Ya no iba a estar encerrado en las 4 paredes del templo, o en las 5, en las 6, como le queramos llamar. Ya no iba a estar ausente de la realidad del pueblo. Ya no iba a estar aislado del pueblo. Ahora iba a ser un profeta en medio del pueblo, en medio de la realidad del pueblo, y tenía que prepararse para esa nueva realidad. Tenía que haber un redireccionamiento de su ministerio, de su llamado, un relanzamiento para ejercer su nuevo quehacer. Y Dios le dice al profeta: come el rollo. Los rollos normalmente medían entre 20 y 25 metros.
¿Qué le quiso decir Dios al profeta cuando le dijo: come este rollo? Ezequiel, tienes que prepararte, y tu fundamento para redireccionar tu ministerio, para ejercer tu ministerio, para ministrar a este pueblo, tiene que ser la palabra de Dios, y la tienes que comer completa. Los rollos significaba, esa constante del rollo significaba, un rollo no se comía en 2 minutos, en 5 minutos, significa rumiar constantemente. Tenía que palpar, saborear, degustar la palabra de Dios día a día, tras día. Tenía que él ajustarse a los parámetros de la palabra de Dios. Vas a tener en tu nuevo quehacer, en tu nuevo redireccionamiento, en tu nuevo avivamiento, tener como fundamento la palabra de Dios. Y no una vez, sino de manera constante. ¿Por qué? Ezequiel 2, 9 y 10 dice: o permíteme más bien leer del 10. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y en el 3, 1, 4, que es el que acabamos de leer, Dios le dice a Ezequiel: estudia, prepárate, saborea, degusta la palabra de Dios constantemente. Pero en primera medida, antes de ministrar a tu pueblo, tú obedécela. Tú debes ser ejemplo ante tu comunidad de vivencia de esa palabra de Dios. Tu vida debe ser una demostración diaria de la palabra de Dios. Tu vida y tu familia deben ser un ejemplo de que Dios está en tu vida y de que la palabra que predicas es una palabra congruente entre lo que tú hablas y lo que tú vives. Por eso Pablo en Romanos critica a los doctores de la ley. Tú que dices que no fornicas, ¿fornicas? Tú que dices que no debes robar, ¿robas? Tú que dices a tus líderes que se te sometan a ti, ¿no te sometes a tus autoridades? Tú que dices que no debes murmurar, ¿murmuras? Tú que dices que no debes adulterar, ¿adulteras? Ezequiel debes vivir una vida congruente con la palabra de Dios. Y esa conjunción palabra y Espíritu Santo que yo te doy, te van a ser los elementos para capacitarse para ejercer dentro del nuevo orden mundial, dentro del nuevo orden que el pueblo va a enfrentar. Es un pueblo rebelde, es un pueblo duro, es un pueblo terco, es un pueblo que tú amas, pero con el cual yo tengo grandes propósitos, con el cual yo tengo una visión, una nueva visión. Como dice Isaías, y lo van a decir los demás predicadores, Dios va a hacer algo nuevo, no lo veréis. Y Dios lo hizo como un diamante duro, como una piedra.
Un hombre con carácter para hablar y hablar de parte de Dios y sin amedrentarse ante un pueblo duro y rebelde. En el capítulo 2, versículos 5 al 7, le dice Dios: párate firme, disponte. ¿Estás dispuesto? Te voy a llenar de tu Espíritu Santo y vas a tener la palabra de Dios como fundamento. Vas a ser un profeta. Vas a tener ahora que releer la realidad. Vas a tener que leer la realidad y hablar a esa realidad al pueblo. Preparar al pueblo para esa necesidad, para esa realidad, para satisfacer sus necesidades. Y ve y háblales. Y le dice Dios allí: yo pues te envío a hijos de duro rostro, versículo 4 del capítulo 2, y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Allá acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú no les temas ni le tengas miedo a sus palabras, aunque te halles en zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, y tampoco tú seas rebelde. Te envío a un pueblo duro, que unas veces te va a escuchar y otras veces no te va a escuchar. Te envío a un pueblo duro, que posiblemente te va a rechazar. Y de hecho, a Ezequiel lo rechazaron. El pueblo lo tildó de loco. El pueblo menospreció las profecías de Ezequiel. El pueblo hizo caso omiso a la palabra de Dios a través de Ezequiel. Y lo que ellos estaban viviendo en el exilio y lo que posteriormente vivieron fueron el resultado de no escuchar a aquellos que le hablaban la palabra de Dios, fuente de vida para sus vidas. Te envío a gente rebelde. Ay, Señor, y si no me escuchan, y si no me ponen cuidado, y si no vienen, y si más bien persisten en su pecado, entonces habrá un testimonio de que profeta hubo en medio de ellos. Ya sea que escuchen o no escuchen, profeta hubo en medio de ellos. Necesitamos una iglesia profética. Cuando nosotros concebimos la iglesia como una empresa, ¿qué queremos nosotros hacer cuando concebimos la iglesia como una empresa? Claro que la iglesia se administra bajo principios administrativos, pero tenemos que dejar claro que la iglesia no es una empresa. Es el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, linaje especial, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando concebimos la iglesia como una empresa, entonces queremos agradar al pueblo. Y cuando queremos agradar al pueblo, no le damos lo que el pueblo necesita, sino lo que el pueblo le gusta, porque tememos de que el pueblo se vaya. Año 1738, Estados Unidos. Las iglesias de los Estados Unidos, antes de la guerra de independencia, entraron en una crisis. Todas empezaron a decaer en número de miembros. Las entradas comenzaron a decaer. Los pastores empezaron a abandonar las iglesias. Y entonces hubo lo que se llama el pacto medial.
Usted puede pertenecer a la iglesia, asistir, no se vaya. Puede pertenecer a la iglesia y afuera haga lo que usted quiera, pero no se vaya de la iglesia. Se levantó un hombre llamado Jonathan Edwards. Y predicó un sermón en el año 1741 que se llamó algunos lo llaman el sermón del avivamiento inicial. El sermón del avivamiento con el cual comenzó el primer despertar en los Estados Unidos y se extendió hasta Inglaterra. Este sermón, mis hermanos, Jonathan Edwards después lo expuso en estas palabras: cuando tú vas al médico y el médico te receta, posiblemente algún medicamento y algún tratamiento te va a gustar y es lo que necesitas. Pero posiblemente otros medicamentos no van a ser gustosos a tu paladar, pero es lo que tú necesitas. Y posiblemente algunos tratamientos van a ser muy dolorosos, pero es lo que tú necesitas. Dice Jonathan Edwards, así es la palabra de Dios. Algunas veces les agrada, algunas veces les gusta, pero otras veces no es de tal agrado y otras veces es dolorosa, pero es lo que el pueblo de Dios necesita. No estamos aquí para agradar al pueblo, estamos para satisfacer sus necesidades y llevar la palabra de Dios a su realidad. Claro que tenemos que tratarlos bien, claro que tenemos que amarlos, claro que tenemos que buscar al que se ha ido, claro que tenemos que llamar al que se encuentra enfermo, visitar al que se encuentra desanimado. No estamos hablando de ello, pero debemos dejar ya ese tipo de predicaciones, entre comillas, positivas, que no tienen fundamento en la palabra de Dios, sino que más se acercan a la teología de la prosperidad que a la prosperidad bíblica, solo por agradar al pueblo. El sermón se titulaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Y con ese sermón empezó el avivamiento. Y la gente lloraba, la gente se arrodillaba, la gente confesaba sus pecados. Y ese avivamiento con George Whitefield, que llegó de Inglaterra, prendieron la mecha en los Estados Unidos y se extendió con él a Inglaterra también. ¿Qué predicamos, mis hermanos, en nuestras iglesias? Puros testimonios que son válidos como refuerzo a una predicación, válido como ilustración, como refuerzo, porque son válidos de la obra que Dios hace. Pero reemplazan esos testimonios la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios. ¿Qué predicamos? Cogemos un libro que leemos y comenzamos a predicar aparte del libro. ¿Cómo preparamos nuestros sermones? ¿O preparamos nuestros sermones el sábado en la noche o el domingo en la madrugada, 2 o 3 horas antes de ir a predicar? Está bien que eso no suceda
en alguna situación particular, porque estamos de viaje, porque alguna situación estamos viviendo. Pero si eso se vuelve una constante, mis hermanos, tenga razón que nuestras iglesias están raquíticas. Pastor, y aquí lo dije una vez, lo llamo a esta hora de la noche, 12 de la noche, porque acabo de ver un video en YouTube y dice que Cristo vino en Jerusalén y los ángeles tocaron trompetas, pastor, y yo me quedé. Mis hermanas, yo también como pastor me quedé. Y también yo miré a mi esposa, y aquí mi esposa está al lado y también se quedó. Hermanos de 20, 25 años, raquíticos en la palabra de Dios. ¿Qué les enseñamos a nuestros líderes? Es más, hago una pregunta directa como rector del seminario. Hago un paréntesis. ¿Tienes montada tú la EFI en tu iglesia? ¿Utiliza los materiales de la alianza? ¿Los utilizas? ¿Estás preparando un liderazgo semilla que te va a reemplazar a ti en tu iglesia, porque tú no vas a ser eterno o eterna? ¿Estás preparando liderazgo? ¿Tienes visionado enviar personas al seminario para capacitarse y establecer nuevas iglesias, o extender la iglesia que tú tienes, o fortalecer los ministerios? ¿O son los mismos líderes que tocan en la alabanza, que atienden a las personas a la entrada, que ayunan, los mismos líderes que hacen parte de la oración, los mismos líderes que van al evangelismo, los mismos líderes que hacen acción social? Dios le dice a Ezequiel: tú eres responsable, Ezequiel. Eres responsable por las personas a quien tú predicas. Eres responsable por tu comunidad. Eres responsable por el pueblo al cual yo te he colocado para que ministres. En el tiempo histórico, tú eres responsable. Voy a decir una verdad aquí. Dentro de 50 años, mis hermanos, 30 años, la gran mayoría de los que estamos aquí habremos muerto. Dentro de 30, 50 años, la gran mayoría de los que estamos aquí habremos muerto. La iglesia no es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios, y Dios nos ha colocado en un tiempo histórico a ministrar a su pueblo a ese tiempo y prepararlo para ese tiempo histórico. Amén. Muy poquitos, amén. Y le dice Dios a Ezequiel: cuando yo dijere, capítulo 3, versículo 17, 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y en el 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y finalmente termino con estas palabras. Ezequiel fue un hombre lleno de la presencia de Dios, que vivió una visión distinta.
Del capítulo 1, 3 al 28, Ezequiel tiene una visión de 4 seres alados. Uno con cara de águila, uno con cara de toro, otro con cara ¿de qué? De hombre, ¿sí? Y otro con cara de león. Y vio a Dios en su trono. Esos 4 seres simbolizaban la presencia de Dios. Tanto la tormenta, tanto el ruido simbolizaban la presencia de Dios. Y se manifestaban estos 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes simbolizaban hacia los puntos cardinales tanto el toro, tanto el hombre, la semejanza de hombre, tanto el águila y el león, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios en toda su majestad. He aquí, Ezequiel, vino palabra de Dios allí donde estaba Ezequiel, y la presencia de Dios tomó de la mano a Ezequiel, y Dios se manifestó a Ezequiel y le dijo: no me quedé atrás, voy con mi pueblo, voy contigo al lugar donde tú fueres, tengo planes. Yo soy el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios que ve el futuro, el Dios que conoce el futuro. Tú eres mi escogido, tú eres mi atalaya, tú eres mi profeta, y hablarás mi palabra a este pueblo, porque tengo planes de bien para ellos. Porque yo no soy un Dios indiferente, apático, duro, paquidérmico. El pueblo debe saber que yo estoy contigo y estoy con ellos en Babilonia. Soy el Dios de Babilonia, soy el Dios de Jerusalén, soy el Dios del futuro, soy el Dios del presente. Tengo el control de todos y de la historia. Y gobierno como único y soberano. Y aunque allí no lo nombran, en mi gracia común y en mi gracia eficaz. En mi gracia común gobierno sobre todos los reinos de la tierra, aunque no me conozcan, aunque no me nombren, aunque no me adoren. Y en mi gracia eficaz gobierno sobre mi pueblo, para llevar mi palabra a ese mundo que no me conoce y dirigir todos a mis propósitos eternos de bien para con mi creación. Y tú eres mi escogido, mi escogida, para cumplir esos propósitos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ponte de pie. Vamos